Hola chicos, en este video vamos a hacer una introducción a lo que sería la estructura de datos vector y bueno, sería como un complemento a lo que ustedes ya vieron en clase. En primer lugar, lo primero que nosotros vimos fue algo que se llama variable, que básicamente es como una cajita, o sea, vamos a hacer una cajita que almacena algo adentro. O sea, puede ser un número, puede ser una cadena, puede ser un lógico, que esto sería un verdadero o falso, un booleano. Y bueno, eso sería una variable que básicamente se declara poniendo el nombre de la variable e igualándolo a su contenido, que en este caso, no sé, podemos poner el número 5. Con respecto a los vectores, un vector es una estructura de datos que permite almacenar muchas variables adentro del mismo tipo. Entonces, si una variable es una sola cajita, un vector también es una cajita un poco más grande que tiene divisiones adentro. Entonces, adentro de cada uno de estos espacios se puede almacenar un valor del mismo tipo. Por ejemplo, si hacemos un vector de números, podríamos poner un 5, un 6, bueno, y así números aleatorios. Y eso sería un vector. Cada uno de estos lugares se llaman posiciones y se denotan por un número. En el caso de pseint, esto empieza a partir del 1, entonces el 5 está en el vector en la posición 1, el 6 en la posición 2 y así hasta la 6. En el caso de Python, o bueno, en general los lenguajes de programación, se empieza siempre a contar desde 0. Entonces la primera posición es en realidad la posición 0, la segunda la 1 y la tercera la 2 y así hasta el 5. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ver unos ejemplos de cómo se usan los vectores en pseint. En primer lugar, para declarar un vector, lo que se hace es usar la palabra clave definir, después se pone el nombre del vector y se detalla qué tipo de dato es. Por ejemplo, esto sería un vector que se llama notas, que tiene valores reales adentro, o sea, son flotantes, número con coma. Después de definir el vector como real, lo que se hace es dimensionarlo, porque como vimos recién, un vector tiene cierta cantidad de espacios adentro y eso hay que representarlo en la programación de alguna forma. Entonces nosotros tenemos que establecer qué tamaño va a tener el vector. Entonces, bueno, el primer paso se define con su nombre y su tipo. Y en segundo paso lo que se hace es dimensionarlo. En este caso lo pusimos como 5 posiciones. Entonces ahora el vector, en vez de tener 6, va a tener 5 posiciones. Podemos suponer que son esas. Y bueno, para acceder a un elemento de un vector, lo que hay que hacer es escribir el nombre del vector y después de eso, entre corchetes, poner el índice. En este caso, los índices que vamos a tener va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, tiene que ser un número entre el 1 y el 5. Y en esta línea lo que se hace es asignarle al vector en la posición 1 el número 7,5. Después, para poder leer ese valor, lo que se realiza es acceder directamente con esa notación, el nombre del vector y la posición. En el caso de querer ingresar datos adentro de este vector de 5 posiciones, se define la variable i para usarla en un como entero, y después se utiliza la estructura para realizar un recorrido del 1 al 5 en donde se le va a preguntar al usuario que escriba en este caso una nota, que sería un valor flotante con coma decimal. Bueno, entonces lo que hace acá el código es pedirle al usuario el ingreso de un número y acá lo lee. Eso a llegar hasta 5, entonces se pide en total 5 valores. Para mostrar los datos que se ingresaron, se hace lo mismo, solamente que en este caso no se pide una entrada de datos, sino que se imprime lo que está guardado. Acá podemos hacer una prueba de cómo sería la ejecución de este programa, que dice ingrese la nota 1. O sea, en total va
a pedir 5 notas. Entonces ponemos nota 1, bueno, un 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá lo que hace es que nos pidió el ingreso de 5 notas, 5 números, y nos devolvió los números que nosotros ingresamos. Uno de los ejercicios más comunes dentro de lo que es vectores es el hallazgo de un promedio. En este caso yo les sugiero realizar dos ejercicios, que el primero consiste en hallar el promedio de un vector de 5 números enteros, y el segundo es lo mismo, solamente que esos números tienen que ser ingresados por el usuario. O sea que en el primer caso ustedes van a contar con un vector ya definido de 5 posiciones, y en el segundo van a tener que ingresarlo ustedes a los datos. La semana pasada se propuso la realización de un ejercicio del Kini 6. O sea, el Kini 6 consiste de 6 números que salen, que son los ganadores, y en donde el usuario tiene sus propios 6 números que él escogió y tiene que ver si son iguales o no a los que salieron. En este caso, la persona puede ganar con 4 aciertos, es decir, 4 números iguales a los que salieron, 5 o 6. O sea, ahora yo les propongo que ustedes lo hagan solos al ejercicio, la parte del refinamiento, el pseudocódigo, y que después lo puedan plasmar en el PCI. La solución de este ejercicio la empecé con la declaración de los vectores. Por un lado, declaro el vector de números ganadores, y por el otro, el vector de los números que el usuario escoge. En este caso, cartón es el nombre del vector. El segundo paso es cargar los 6 números ganadores. Es necesario aclarar que estos números tienen que estar entre el número 0 y el número 45. Este repetir posee la condición hasta que el número esté entre 0 y 45. O sea, si el número ingresado no está dentro de ese rango, se pide de nuevo hasta que el usuario ingrese un número válido. Una vez que ya están cargados los 6 números, lo que se hace es exactamente lo mismo, pero para cargar los números del cartón del jugador. Mientras que los números anteriores se guardan en el vector ganadores, los números actuales del cartón se guardan en el vector cartón. El cuarto paso, esto es más como para ejemplo, es que ustedes puedan mostrar los vectores que se cargaron para corroborar que la información haya sido guardada bien. Se hace lo mismo, lo que se hace es recorrer el vector ganadores desde la posición 1 hasta la 6 y se escriben todos los datos del vector. Y se hace lo mismo con el cartón, o sea, es exactamente el mismo código. La única diferencia es el nombre del vector. En este caso se imprime los ganadores y en este caso los del cartón ingresado por el usuario. Otra cosa importante que hay que hacer es contar cuántos números acertó el usuario. Y esto se hace en el paso 5, en donde definimos la variable aciertos como entero y funciona a modo de contador. Después, lo que hago acá es definir una variable lógica llamada coincidencia, que sirve a modo de bandera para contar un número una sola vez. Por ejemplo, si un usuario ingresó el 25 dos veces, de las 6 opciones posibles que tuvo para ingresar, solamente se cuenta una vez. Entonces se recorre y de 1 hasta 6, acá lo que se hace es comparar el cartón ganador con el cartón del usuario. Entonces acá utiliza dos variables para poder recorrer los dos cartones simultáneamente. En este caso, mediante los dos para, lo que se hace es comparar cada uno de los valores del cartón ingresado por el usuario con el vector de los valores ganadores. Entonces, por ejemplo, si el primer valor ingresado por el usuario fue un 25, se va a comparar con cada uno de los valores dentro del vector ganadores, hasta llegar al último. Cuando se llegue al último de los vectores ganadores, lo que va a pasar acá es que se va a incrementar en 1 la variable i, hasta 2. Entonces, en vez de comparar el primer valor del cartón ingresado, va a comparar el segundo
con cada uno de los valores del vector ganadores. Y así lo va a hacer hasta que complete los 6 valores ingresados por el usuario. Y cada vez que haya una coincidencia, el contador de aciertos va a subir en 1. Entonces al final lo que se hace en el ejercicio es usar unos condicionales en donde si la cantidad de aciertos es igual a 6, se le informa que se ganó el premio mayor. Si es igual a 5, se le informa que se ganó con 5 aciertos. Y si es igual a 4, se informa que se ganó con 4 aciertos. Si no pasó ninguna de esas 3 cosas, se le informa a la persona que no ganó. Acá podemos hacer una prueba del programa. Vamos a agrandar un poco acá. Entonces dice, cargar los 6 números ganadores. Bueno, en este caso yo me lo anoté en un papelito. 25, el primer número, 33, 01, 20, 21, 02. Una vez que ya están cargados los ganadores, se cargan los de mi cartón. Que bueno, en este caso voy a ingresar 5 números ganadores y uno que no tiene nada que ver. Así que vamos a poner 25, 33, 01, 20, 21, 03. Entonces acá lo que hizo el código es decir que los números ganadores fueron 25, 33, estos, y que los números de mi cartón fueron los mismos, con la diferencia del último, que en vez de un 2 fue un 3. Entonces el programa me informa que gané con 5 aciertos. Lo primero que se hace, en resumen, es la declaración de los vectores, tanto de ganadores como del usuario. Lo segundo que se hace es cargar los números ganadores. Lo tercero, cargar los números del cartón del jugador. Como cuarto paso, que no es necesario, pero es como para que ustedes lo puedan ver, cuáles son los números cargados y los números, tanto los ganadores como los del cartón. Después se cuentan los aciertos y como último paso se le muestran al usuario si ganó o no y con cuántos aciertos.